Bueno, me han preguntado por qué, a ver cómo es, por qué cuesta salir de un estado de miedo y tristeza aunque uno no esté bien o no esté cómodo en ello, ¿no? Bueno, esto puede tener muchísimas explicaciones. Yo voy a centrarme en una parte porque es una respuesta muy larga de dar. A ver, nosotros tenemos que comprender que venimos de muchas vidas pasadas, que tenemos una historia de vidas pasadas, que tenemos una historia familiar de nuestro linaje y que en el momento en que estamos en esta vida física en la Tierra, es otra historia más nuestra, ¿no? Entonces, la persona que somos viene de todos esos sitios y todas las experiencias que hayamos vivido y hayamos trascendido o no. Sostenemos un estado emocional principalmente por varias cosas, ¿no? Lo primero puede ser heridas de infancia. Lo segundo puede ser o una mezcla, ¿no? de las cosas que voy a decir. Heridas de infancia que me han llevado a tener una baja autoestima, en esta vida estar atravesando, entre comillas, como una cruz que yo me he puesto a cuestas como para limpiar algo que he hecho en otra vida. Pongo un ejemplo. A mí me ha pasado de encontrarme personas que en una vida pasada fueron carceleros y se portaron muy mal con las personas que estaban a su cargo, y en esta vida estaban atravesando una enfermedad muy difícil y muy complicada porque era como una promesa que se habían hecho a sí mismas en esa vida para limpiar cómo se habían comportado con esas otras personas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mis heridas de infancia sin sanar y ello repercute en mi autoestima o la historia que he vivido con mi familia repercute, por ejemplo, en mi autoestima. Si yo tengo una autoestima baja, evidentemente voy a tener una visión para mí misma muy reducida, ¿no? No me voy a sentir merecedora de ser feliz, de que me vaya bien, de manifestar cosas bonitas, de atraer relaciones bonitas, etcétera, ¿no? Porque cuando yo estoy en una baja estima hacia mí misma, pues evidentemente todo lo que manifiesto en mi realidad va acorde a cómo yo me veo y me siento a mí misma. ¿Qué más quería yo decir? Después, las emociones que tenemos, en este caso hablamos del miedo y de la tristeza, si son sostenidas en el tiempo, cuando nosotros sostenemos emociones en el tiempo, es también porque no estamos dándole a nuestro cuerpo y a nuestra mente otro tipo de experiencias que nos hagan salir de ahí, y que le damos otro tipo de pensamientos y de experiencias que nos hagan salir del miedo y de la tristeza. Entonces es muy fácil seguir, entre comillas, insistiendo en volver a sentir miedo y tristeza porque nosotros no nos abrimos a otras experiencias. Pero claro, ¿por qué no me abro a otras experiencias? Pues puede ser por las cosas que he dicho antes, ¿no? Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero sea por lo que sea, nosotros siempre tenemos el libre albedrío de decidir qué es lo que queremos vivir y manifestar. Entonces, si yo no llega un día en el que, entre comillas, empiezo a hacer pequeños esfuerzos para experimentar alegría, para experimentar disfrute, para experimentar otro tipo de cosas, y evidentemente las emociones van justo después de un pensamiento, o sea que si yo estoy sintiendo miedo y estoy sintiendo tristeza de manera muy continua, sería buena idea empezar a revisar qué tipo de pensamientos estoy sosteniendo, ¿no? Porque, entre comillas, es muy fácil quedarse en la mente, ¿no? Y pensar que yo me quedo en la mente y no pasa nada más, ni tengo emociones, ¿no? Pero en cuanto yo tengo un pensamiento, hay una descarga bioquímica en mi cuerpo y se crea una emoción. Esa emoción está registrándose en el cuerpo, y no solo está registrándose en el cuerpo aunque yo me quiera quedar en la mente, sino que a través de ese pensamiento y esa emoción que he tenido, me estoy volviendo a decir a mí internamente, aunque lo quiera negar, que me estoy enfrentando a un tipo de experiencia, ¿no? Y sigo acumulando más y más de esa experiencia que ya he estado viviendo. O sea, que yo misma
aunque lo quiera negar, estoy volviendo a resentir lo que ya estaba sintiendo o quizás estoy ya cansada de estar sintiendo, ¿no? Por más que yo diga que no me apetece sentirme así. Entonces, ¿qué pasa? Que en todo esto entra de por medio el cambio que a todo el mundo le cuesta y casi nadie quiere hacer, ¿no? Entonces, yo tengo que empezar a comportarme de manera distinta, enfrentarme a la vida de manera distinta, sentirme de manera distinta para poder alejarme de ese tipo de emociones que vengo sintiendo de manera sostenida. No hay otro modo, ¿no? Y a partir de ahí, también empezar a revisarme a mí misma, qué es lo que tengo pendiente de atender, porque si no, también por muchos esfuerzos que haga sostenidos en tener otro tipo de experiencias para experimentar otro tipo de emociones, si yo tengo una pesada carga que no está sanada o que no está atendida, evidentemente mis esfuerzos llegará un momento en que me parezca que no tienen resultados o que no tienen sentido porque yo no estoy viendo cambios en mi vida. O sea que siempre hay que partir de que yo tengo que empezar a hacer cambios en mi vida, pero a todo nivel. A nivel de pensamiento, a nivel emocional, a nivel de experiencias, etcétera, ¿no? Y muchas veces las heridas que tenemos sin sanar nos dificultan esto, porque son como lastres que tenemos atados al cuerpo, ¿no? No son cosas que vienen con nosotros. Entonces, si no se atiende, pues evidentemente en algún punto nos vamos a sentir frustrados porque no manifestamos otro tipo de cosas, otro tipo de situaciones, otro tipo de relaciones o de experiencias, ¿no? Cuando una persona se queda mucho tiempo en un estado emocional, pues puede haber varias cosas de por medio, ¿no? O en un tipo de experiencia. Y es que eso está sosteniendo un beneficio secundario, ¿no? Es decir, mientras yo me quedo pequeña de esta manera, ¿qué ocurre? Alguien me atiende, alguien me da amor, alguien cubre mis necesidades, yo no tengo que enfrentarme a un público, no tengo que enfrentarme al miedo al fracaso, etcétera, ¿no? Siempre hay un beneficio secundario cuando estamos sosteniendo algo que no se siente bien, porque de otra manera, si no hubiese un beneficio secundario, eso no lo sostendríamos, porque nos hartaríamos, ¿no? Pero cuando hay un beneficio secundario, a pesar de que yo esté supuestamente viviendo una experiencia que no se siente bien y que llevo mucho tiempo no sintiéndome bien en ella, es porque eso está sosteniendo un beneficio secundario, ¿no? Es porque una persona enferma y no sale de ahí, ¿no? Pues porque evidentemente está recibiendo atención, le están solucionando las cosas, no se hace cargo de cosas, etcétera, ¿no? Eso es lo que llamamos un beneficio secundario. El ser humano tiene la capacidad de experimentar todo tipo de emociones, pero también depende de dónde nos enfocamos nosotros, ¿no? Al final estamos siempre hablando de las mismas cosas. Dónde nos enfocamos, dónde ponemos nuestra energía, desde qué lugar elegimos vivir, qué herramientas tenemos para enfrentar lo que nos ocurre, ¿no? Entonces, es un poco una mezcla de todo esto que he estado diciendo, ¿no? Pero claro, para dar respuestas más certeras, pues hay que empezar a conocerse, hay que empezar a ir hacia adentro e ir venciendo los miedos, porque miedos vamos a tener toda la vida, ¿no? Pero desde luego el miedo está ahí para decirme que yo ahí tengo un pequeño reto que puedo pasar con mucho amor hacia mí misma o mucha compasión hacia mí misma, porque es una idea simplemente que está en mi cabeza. Ese miedo que yo tengo no existe, es simplemente una idea. Yo estoy pensando en algo, de repente tengo un miedo, y si de repente tengo un miedo porque estoy pensando en algo, es simplemente un pensamiento, no es algo que sea real, ¿no? Pues entonces yo tengo ahí un pequeño reto hacia mí misma, de cuando sienta un miedo, empezar a cuestionarlo y empezar a ir hacia adentro e indagar detrás de esto qué hay, porque detrás de un miedo siempre hay algo. Entonces, tener la valentía de preguntarme, cuando estoy sintiendo miedo a esto, ¿qué hay detrás de ello, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo tener miedo a enfermar, pero en realidad, ¿qué puede haber detrás del miedo a enfermar? A depender de alguien, que no quiero depender de nadie, que siento que no voy a poder recibir ayuda de nadie, porque tengo una herida de rechazo o de abandono. Entonces, no sé, pueden ser mil cosas, ¿no? Para eso ya hay que ir hacia adentro de cada uno e empezar a indagar. Pero bueno, un poco más o menos, creo que esta es
la respuesta a la pregunta y espero que a quien me la formuló le sea de ayuda. Bueno, y a todo aquel que se anime a ver este vídeo. Un abrazo.